Hola chicos, bueno, en esta clase vamos a hacer un pequeño resumen sobre lo más puntual de la farmacología del sistema nervioso autónomo simpático. Como ustedes ya sabrán, cuando hacemos una división funcional del sistema nervioso, hablamos de sistema nervioso autónomo y sistema nervioso somático o de la vida de relación. A su vez, el sistema nervioso autónomo puede clasificarse en simpático y parasimpático. En algunos tejidos, el sistema nervioso autónomo simpático y el parasimpático poseen efectos que son antagónicos, es decir, que son opuestos entre sí. Pero hay algunos tejidos, hay algunas funciones corporales que van a requerir la acción conjunta, la acción complementaria del simpático y del parasimpático. Recordemos que el simpático va a tener como función, si queremos resumir en dos palabras, lo que genera el simpático es básicamente fight o flight, la lucha o la huida, ¿sí? Por eso, básicamente para la lucha o para la huida, voy a necesitar tener midriasis, voy a necesitar que mi visión lejana se vea favorecida, voy a necesitar tener un aumento del gasto cardíaco, voy a necesitar que ingrese mucho aire a mis pulmones, una broncodilatación, voy a necesitar contraer determinadas arterias y dilatar otras, ¿sí? Para favorecer el flujo en aquellos tejidos que tengan un gasto metabólico aumentado en esta situación de lucha o de huida. Y justamente uno de esos tejidos no es el tubo digestivo, motivo por el cual a nivel del tubo digestivo siempre el simpático lo que va a generar es una inhibición global de la función del tubo digestivo. ¿A qué hago referencia con inhibición global? Disminuye el flujo de sangre que llega al tubo digestivo, por lo tanto, inhibe todas las funciones, la motilidad, la secreción de las distintas glándulas y demás. Y genera contracción del esfínter, de los distintos esfínteres. A nivel del aparato urinario, la micción va a estar de alguna manera inhibida por el sistema nervioso simpático. En cambio, el parasimpático va a generar una miosis, una inhibición de la función cardíaca, ¿sí? Porque si yo quiero resumir en dos palabras cuál es la función del sistema nervioso parasimpático, autónomo parasimpático, es to rest and digest, o sea, para el descanso y la digestión. Generará broncoconstricción, relajación de la pared muscular de aquellas arterias que tengan inervación parasimpática, lo cual son pocas. A nivel del tubo digestivo generará un estímulo, ¿sí? De todas las funciones del tubo digestivo, la motilidad, la secreción, relaja los esfínteres para favorecer justamente la motilidad y el progreso del contenido de la luz intestinal. La micción se va a ver favorecida por el parasimpático al contraer el músculo detrusor y relajar el esfínter uretral. Bien, en cuanto a lo que es el acto sexual masculino, por ejemplo, ¿sí? Va a requerir una acción conjunta del simpático y del parasimpático, debido a que el simpático, por su parte, va a favorecer la eyaculación, pero el parasimpático es necesario para lograr una correcta erección. Las glándulas salivales, también la producción de una saliva óptima requiere de la acción conjunta del simpático y del parasimpático, debido a que el simpático va a favorecer la secreción más que nada proteica, mientras que el parasimpático va a favorecer más que nada la secreción acuosa. Bueno, un poco generalidades de la neurotransmisión adrenérgica. Recordemos que los tres neurotransmisores adrenérgicos que se producen en nuestro organismo son la dopamina, la adrenalina y la noradrenalina. Estos se van a almacenar en vesículas, que luego van a ser liberadas, y estos neurotransmisores van a tener acción sobre distintos receptores, alfa o beta para la noradrenalina y adrenalina, y los receptores D para la dopamina. En algún momento, su efecto debe verse finalizado, ¿sí? Lo cual se va a dar por inactivación de la mano de determinadas enzimas, o bien por recaptación desde el sitio donde actúan. Con respecto a la síntesis de catecolaminas, cuando nos preguntan qué tipo de ligandos son las catecolaminas, la respuesta correcta es, son compuestos nitrogenados, ¿sí? Compuestos nitrogenados no proteicos, ¿sí? Son compuestos nitrogenados no proteicos, básicamente, ¿por qué? Porque contienen nitrógeno en su
estructura química, porque derivan de aminoácidos, pero no llegan a ser proteínas. Entonces, el aminoácido del cual derivan las catecolaminas es la tirosina. La tirosina se transforma a dopa por la acción de la tiroxina hidroxilasa. Esta dopa se va a transformar en dopamina por la acción de la dopa de carboxilasa. La dopamina se va a transformar en noradrenalina por la acción de la dopamina hidroxilasa. Y luego la noradrenalina se convertirá en adrenalina por la noradrenalina N-metiltransferasa. Con respecto a los receptores alfa y beta, ¿sí? Son receptores asociados a proteína G. Los alfa son asociados principalmente a proteínas GQ o GI. Todo lo que está asociado a proteínas GQ tiene relación con la contracción muscular, y todo lo que está asociado a las proteínas GI tiene relación con la inhibición de distintas funciones. Tienen mayor afinidad por la noradrenalina que por la adrenalina, y hay dos subtipos, 1 y 2. Mientras que los receptores beta son asociados a proteínas GS, todo lo que esté asociado a proteínas GS tiene relación con función excitatoria, con función estimuladora, de distintas funciones. La afinidad es mayor por la adrenalina que por la noradrenalina, y hay 4 subtipos. Acá tenemos un resumen en general de lo que son las distintas localizaciones de los distintos subtipos de los receptores. Fíjense que los receptores alfa 1 predominan en el sistema nervioso central y tienen una función excitadora. Los alfa 2 van a tener localización tanto en el sistema nervioso central como en el periférico, a nivel presináptico y postsináptico, y estos son los que están más que nada relacionados con la función inhibitoria, porque están asociados a una proteína GI, mientras que los alfa 1 están asociados a una GQ. A nivel de los los beta 1 se encuentran principalmente a nivel del corazón, por eso si hay un órgano que tenemos que asociar directamente a los beta 1 es el corazón. Si hay un órgano que tenemos que asociar principalmente a los beta 2 son los bronquios, ¿sí? Y los beta 3 los tenemos que asociar más que nada a funciones metabólicas. Bueno, cuando hablamos de la farmacología del sistema nervioso autónomo simpático, vamos a hablar de fármacos que mimetizan la acción de la adrenalina, o sea, los agonistas adrenérgicos, porque se unen a los mismos receptores que se unen la adrenalina, la dopamina o la noradrenalina, que son los neurotransmisores naturales, estimulando a estos receptores y agonizándolos. O bien vamos a tener los antagonistas adrenérgicos que hacen exactamente lo opuesto. Vamos a empezar con los agonistas. ¿Para qué me va a servir a mí un agonista adrenérgico? Básicamente son fármacos. A ver, ¿para qué daría yo a un paciente noradrenalina, adrenalina o dopamina? Bueno, lo daría en un paciente que tiene una reacción alérgica o anafiláctica aguda, en un paciente que está en shock, que tiene hipotensión, porque estos fármacos van a favorecer la función cardíaca, que van a generar vasoconstricción periférica, aumentando la presión arterial. La hipertensión, solamente los agonistas alfa 1 se utilizarían para la hipertensión, para la descongestión nasal, para la prolongación del efecto anestésico local, para un efecto vasoconstrictor local, que tiene relación con la prolongación del efecto anestésico local, midriáticos, inhibición de las contracciones uterinas, y para la... Vamos a empezar con la adrenalina, que es el prototipo de todos estos fármacos agonistas. Es un potente agonista tanto de los receptores alfa como de los beta. En cuanto a su absorción, es una molécula muy polar, se absorbe muy bien por vía intramuscular, ¿sí? No por vía oral y no por vía subcutánea. Eso hay un error bastante frecuente de creer que la adrenalina se da por vía subcutánea, no tiene buena absorción por vía subcutánea, ¿sí? Si yo tengo un paciente que tiene un shock anafiláctico, porque es un paciente alérgico a la penicilina, y por error se le administró una dosis de penicilina, y el paciente está haciendo una reacción alérgica muy importante, y se me va a morir, ¿sí? No le puedo dar adrenalina por vía subcutánea, que va a tener una absorción lenta. Me conviene chantarle en el muslo, ¿sí? La adrenalina, bien a nivel intramuscular. Rápida absorción y rápido efecto. Distribución, no atraviesa la barrera hematoencefálica, al igual que la dopamina, al igual que la noradrenalina. En cuanto al metabolismo, posee una semivida muy corta y es biotransformada por la monoamino oxidasa y la catecol o metiltransferasa.
que son las dos enzimas que van a degradar a las catecolaminas. Y en cuanto a su excreción, es escasa por vía urinaria, ¿sí? Salvo en pacientes que tienen feocromocitoma. ¿Qué es el feocromocitoma? El feocromocitoma es un tumor de las glándulas suprarrenales, de la médula suprarrenal particularmente. Como en la médula suprarrenal normalmente se producen las catecolaminas, estas personas van a tener una médula suprarrenal neoplásica, donde hay una excesiva reproducción de las células que sintetizan catecolaminas, por lo tanto van a tener una cantidad de catecolaminas excesiva. Bien, indicaciones de la adrenalina son puntuales: shock, anafilaxia y pacientes que están en paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué? Porque sus acciones farmacológicas sobre el aparato cardiovascular particularmente tienen mucha afinidad por los receptores beta, más que por los alfa, por lo tanto va a ser un buen fármaco que va a servir para estimular la función cardíaca en pacientes que tienen un paro cardiorrespiratorio o en pacientes que tienen un shock cardiogénico. Cuanto más alta sea la dosis, va a ir cobrando mayor afinidad por los receptores alfa, por lo tanto va a ir generando más vasoconstricción periférica. Entonces va a generar un aumento de la presión arterial en forma dependiente de la dosis. A nivel de los bronquios, dilatación. A nivel del tracto gastrointestinal, relajación. Inhibe toda la función del tubo gastrointestinal. A nivel del útero, relajación por los beta 2. A nivel de la vejiga, inhibe la micción, relajando el detrusor, generando contracción del trígono y del esfínter. Uretral, liso. A nivel del músculo estriado, temblor muscular. A nivel del hígado, inhibe la glucogenogénesis, estimula la glucogenólisis, lo cual lleva a la hiperglucemia. Por lo tanto, ojo con estos fármacos en pacientes que sean diabéticos. Músculo, mediante los beta, estimula el metabolismo muscular. Por lo tanto, estimula el aumento del ácido láctico. A nivel del páncreas, estimularía la liberación de insulina mediante los beta 2, mediante los alfa 2 la inhibe, pero en condiciones normales predominaría la acción alfa 2. Y sobre el tejido adiposo, lipólisis y termogénesis mediante los beta 3, lo cual también es contraproducente para un sujeto diabético. Las reacciones adversas más graves, las más importantes, las que más hay que recordar, son las arritmias y las hemorragias cerebrales, porque cuando se administra en forma brusca, en forma muy rápida la adrenalina y genera un aumento muy brusco justamente de la presión arterial, puede generar estos efectos adversos. La noradrenalina o norepinefrina, en cuanto a la farmacocinética, es igual a la adrenalina, va a tener en este caso más efecto alfa que efecto beta, por lo tanto es un buen fármaco tensor, porque va a generar mucha vasoconstricción periférica aumentando la presión arterial, pero lo cual no significa que no tenga efecto beta, lo tiene. De hecho, es uno de los fármacos que también se puede usar en el shock. En el sistema nervioso central, per se, en el tejido cerebral, no va a tener gran efecto porque no atraviesa la barrera hematoencefálica. Y los efectos adversos que hay que recordar son los mismos que para la adrenalina. Bueno, la dopamina es la catecolamina más abundante en el cerebro. Los receptores dopaminérgicos son de 1 a de 5, ¿sí? En el cerebro se produce la dopamina, a partir de la levodopa. Bien, D1 y D5 estimulan a la adenilciclasa, por lo tanto están asociadas a GS, mientras que D2, D3 y D4 inhiben a la adenilciclasa, por lo tanto están asociados a GI. Algunos de estos receptores se expresan periféricamente, lo cual puede explicar los efectos cardiovasculares de la dopamina, ¿sí? En el corazón hay receptores D1 y D5, por lo tanto la dopamina también es una opción aceptable en pacientes con shock cardiogénico. En dosis bajas, la dopamina activa los receptores D1, que, digamos, dosis bajas de dopamina se conocen como dosis renal de dopamina, porque van a favorecer la filtración glomerular, el flujo sanguíneo renal y la eliminación de sodio. Pero cuando se aumenta la dosis, estimula más a los receptores beta 1 miocárdicos, generando aumento de las 5 propiedades cardíacas, aumentando la función cardíaca justamente. Y en dosis muy altas, actúa sobre los alfa 1, generando vasoconstricción, aumentando la diastólica, pero eso, por ejemplo, en un paciente con insuficiencia renal sería contraproducente.
Bueno, otro ejemplo de los agonistas adrenérgicos es el isoprotenerol, que es un agonista beta no selectivo, o sea que va a ejercer efectos sobre todos los receptores, que tiene baja afinidad por los alfa, por lo que prácticamente carece de efectos alfa adrenérgicos. Entonces, las acciones farmacológicas son muy similares, pero obviamente con más afinidad por los beta, por lo tanto su función cardíaca va a ser eh, la más importante. La dobutamina es otro fármaco que también se utiliza bastante en pacientes que tienen shock. Es un agonista preferentemente beta 1, que justamente como es beta 1, más que nada actúa principalmente sobre el corazón. Entonces, a nivel periférico tiene un efecto más que nada vasodilatador, porque no es muy alfa el efecto de la dobutamina. Entonces, en pacientes con shock no se prefiere de primera línea este fármaco, porque un paciente con shock tiene una presión arterial muy baja, ¿sí? Entonces, primero arrancaríamos con otro, como la adrenalina, la noradrenalina o la dopamina, y luego con dobutamina. Tienen más acción inotrópica que cronotrópica, y bueno, las indicaciones son similares, pacientes que tienen shock, ¿sí? Insuficiencia cardíaca descompensada, shock cardiogénico. La alfa-metildopa es un precursor de la dopamina con efecto alfa-2 adrenérgico de acción sobre el sistema nervioso central. Es el único de todos estos que se utiliza específicamente para el tratamiento de la hipertensión arterial en pacientes embarazadas, ¿sí? Porque es un fármaco de categoría B en el embarazo que es muy seguro para las embarazadas. Genera inhibición de la descarga simpática central sobre los vasos, generando un efecto vasodilatador. O sea que no actúa sobre los vasos, actúa a nivel central. O sea que atraviesa la barrera hematoencefálica, a diferencia de lo que hemos dicho para la noradrenalina y adrenalina. Lo que sí tiene como característica un inicio de acción lento, tiene como 48 horas de latencia por lo menos, por lo tanto no es un fármaco que yo utilizaría en una paciente que tiene una emergencia hipertensiva. Los efectos adversos van a ser principalmente la sedación, la depresión, la anemia hemolítica, ¿sí? La depresión, se ha visto que la alfa-metildopa aumenta muchísimo el riesgo de depresión en las pacientes que están embarazadas y que la consumen. Por lo tanto, apenas tiene el bebé, se le cambia el antihipertensivo a otro. Porque el problema con la embarazada es que hay muchos antihipertensivos que no los puede tomar, porque no son aptos para una embarazada, porque tienen efectos teratogénicos o distintos efectos contraproducentes para el feto. Pero bueno, una vez que tienen al bebé, pueden dejar el alfa-metildopa y tomar otro antihipertensivo. Bueno, después tenemos los beta-adrenérgicos inhalatorios, que estos son muy usados, ¿sí? Básicamente las indicaciones van a ser el asma y el EPOC, porque justamente el efecto que van a generar los beta-adrenérgicos inhalatorios es de generar broncodilatación. Hay algunos que tienen acción corta, como el salbutamol, y hay otros que tienen acción prolongada, como el formoterol y el salmeterol. Las ventajas que tienen es que son, al ser fármacos que se dan por vía inhalatoria, actúan a nivel local y un bajo porcentaje se absorbe y pasa a la circulación sistémica, de manera tal que los efectos adversos van a ser menos frecuentes. Pero bueno, pueden estar presentes y ser básicamente temblores, taquicardia, hipocalemia e hipotensión. Después vamos a tener a los simpático-miméticos de acción indirecta. Todo los que acabo de mencionar, los que vengo mencionando hasta acá, son de acción directa porque directamente van y se unen a un receptor alfa, beta, B o el receptor adrenérgico que fuese, ¿sí? Acá estamos hablando de simpático-miméticos de acción indirecta porque estimulan la acción adrenérgica no uniéndose directamente al receptor, sino de alguna otra manera. Por ejemplo, favoreciendo la liberación de noradrenalina, vamos a tener a la tiramina, a las anfetaminas y a la efedrina, ¿sí? Después vamos a tener a los inhibidores de los sistemas de recaptación de tipo 1, o sea, al inhibir la recaptación de determinada catecolamina, aumentan el tiempo de acción de la misma, y ahí vamos a tener a la cocaína, algunos antidepresivos tricíclicos como la desipramina,
y la anfetamina de vuelta, porque las anfetaminas se llaman también simpático-miméticos de acción mixta, porque fíjense que están incluidos tanto en el grupo de los que favorecen la liberación de noradrenalina como en los que inhiben la recaptación de la misma. Después vamos a tener a los inhibidores del sistema de recaptación de tipo 2, ahí tenemos a la 3-metil-soprenalina, y a los inhibidores de la MAO, que como ejemplos tenemos a la fenelcina y la moclobemida. Todos estos fármacos yo se los puse como ejemplos, ¿sí? El único que se los podrían llegar a preguntar de todos estos es la cocaína, pero no en este contexto, sino en un contexto de hablar de drogas ilícitas. Cuando hablan de alcohol y de otras drogas, ahí les podrían preguntar algo de esto, pero ninguno de estos fármacos se utiliza. Ah, y la efedrina. La efedrina, que se utiliza la pseudoefedrina como antialérgico, pero después todos los otros no se los va a tomar nadie. Por eso solamente los mencionamos. Bueno, pasamos a los antiadrenérgicos, ¿sí? Básicamente son fármacos antagonistas de los receptores adrenérgicos. Vamos a tener a los antagonistas alfa no selectivos, antagonistas alfa 1 selectivos, antagonistas alfa 2 selectivos. ¿Qué diferencia hay ahí? Un antagonista alfa no selectivo inhibe tanto a los alfa 1 como a los alfa 2. En cambio, los selectivos inhiben solamente a los alfa 1 o a los alfa 2. Y después tenemos los antagonistas alfa y beta o antagonistas mixtos, que también están acá, en este grupo. Van a tener efectos cardiovasculares, tales como la vasodilatación arteriolar y venosa, la hipotensión, la taquicardia refleja, y cambios en el perfil lipídico, como la disminución de los LDL y de los triglicéridos, aumentando los HDL. Otros efectos tienen que ver con la relajación del músculo liso no vascular, tales como la relajación del trígono vesical, del esfínter vesical, de la uretra y de la próstata. Las indicaciones terapéuticas vamos a tener de la fentolamina y de la fenoxibenzamina para el feocromocitoma, son fármacos que se utilizan para tratar los picos hipertensivos que tienen estos pacientes, y la tamsulosina, ¿sí? Que también es un inhibidor alfa, pero es un inhibidor alfa selectivo, ¿sí? De los alfa 1, como podemos ver en la primera diapositiva, va a estar más que nada indicado para la hiperplasia prostática. Los efectos adversos van a ser los síncopes, la hipotensión severa, la taquicardia refleja, las arritmias y la isquemia cardíaca. Bueno, pasamos a los beta bloqueantes, los antagonistas de los receptores beta. Estos son los más importantes de todos los antagonistas adrenérgicos, son los más usados. Las indicaciones terapéuticas van a ser principalmente la insuficiencia cardíaca, la hipertensión arterial, las arritmias cardíacas, son buenos antiarritmogénicos, antiarrítmicos, temblor esencial, profilaxis de sangrado de varices esofágicas, ansiedad, migraña, cardiopatía isquémica e hipertiroidismo. Van a ser antagonistas competitivos de los receptores beta. Su efecto depende del grado de actividad del sistema nervioso simpático, por lo tanto su actividad va a ser mínima en reposo y máxima en situaciones de estrés o de ejercicio, porque en esas situaciones hay una alta descarga simpática. Se clasifican en generaciones, también vamos a tener, algunos son selectivos, otros no. Por ejemplo, los de primera generación son beta no selectivos, por lo tanto van a inhibir tanto a los beta 1 como los beta 2. Vamos a tener al sotalol y al propanolol. Los de segunda generación son beta selectivos. Vamos a tener ahí al atenolol, al metoprolol, al nebivolol y al bisoprolol. Y de tercera generación vamos a tener a los beta no selectivos y alfa 1. O sea, combinan un bloqueo beta más un bloqueo alfa 1. El labetalol y el carvedilol. Los efectos cardiovasculares de los beta 1 van a ser antianginosos, antiarrítmicos, antihipertensivos, evitan el remodelado cardíaco, evitan la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Los efectos respiratorios tienen que ver con la broncoconstricción.
Esto es básicamente así. Acá estamos hablando de fármacos que bloquean el receptor beta 2. Si dábamos un salbutamol, que es un agonista beta 2 para generar broncodilatación, un bloqueante beta 2 genera broncoconstricción. Los efectos metabólicos en músculo, al bloquear los beta 2, se bloquea la glucogenólisis y la movilización de glucosa ante la hipoglucemia. Por lo tanto, estos fármacos lo que pueden hacer también es tapar síntomas de una descompensación, de una hipoglucemia, por ejemplo. En la hipoglucemia lo primero que uno va a sentir es taquicardia, y eso lo va a alarmar. Bueno, un paciente que toma beta bloqueantes y sufre una hipoglucemia es un paciente que no va a tener síntomas, y directamente se va a desmayar, ¿sí? Esa hipoglucemia puede estar generando ya daño en el cerebro y el paciente no se dio cuenta. Bueno, los beta bloqueantes de segunda generación o cardioselectivos son selectivos beta 1. ¿Sí? Solamente van a tener acción sobre los receptores, bloqueando los receptores beta 1. Estos van a ser el atenolol, el bisoprolol, el metaprolol y el nebivolol. ¿Qué ventajas ofrecen? Van a conservar los efectos beta bloqueantes, evitando la hipertensión diastólica, la broncoconstricción, el fenómeno de Raynaud y alteraciones metabólicas. ¿Por qué? Porque todos esos son efectos que se producirían al bloquear los receptores beta 2, ¿sí? Porque los beta 2 están más que nada a nivel de los bronquios y son también los que tienen cierta participación en la vasoconstricción periférica. Entonces, si yo bloqueara un beta 2, el paciente sufriría básicamente una vasoconstricción periférica que le generaría el fenómeno de Raynaud y que le generaría hipertensión diastólica. Bueno, todo eso me lo ahorro dando un beta 1, ¿sí? Un beta 1 selectivo, un antagonista beta 1 selectivo, y conservo los efectos beneficiosos del bloqueo beta 1, o sea, sobre la función cardíaca. Y después tenemos los beta bloqueantes de tercera generación, o duales, que hacen un bloqueo beta 1 y un bloqueo alfa 1, ¿sí? Que son el carvedilol y el labetalol. A nivel cardíaco ejercen los efectos beneficiosos del bloqueo beta 1 y a nivel periférico generan vasodilatación, disminuyendo la resistencia periférica y así generando una disminución adicional del gasto cardíaco. O sea, por un lado, disminuyen el gasto cardíaco al disminuir las 5 propiedades cardíacas al bloquear los B1, pero por otro lado generan vasodilatación periférica, por lo tanto también de esa manera disminuyen el gasto cardíaco. Estos son los más usados en pacientes con insuficiencia cardíaca e hipertensión crónica. Ahí les aclaré, hipertensión crónica me va a servir el labetalol, y para la insuficiencia cardíaca, carvedilol y labetalol. Generalmente un paciente con insuficiencia cardíaca, el fármaco con el que se comienza es el carvedilol. Es el más usado de todos los beta bloqueantes en este tipo de pacientes. Y los efectos adversos son bloqueos de rama y otras arritmias, porque imagínense que lo que generan estos fármacos es bloquear la acción del corazón, o sea, generan una disminución de las 5 propiedades cardíacas, ¿sí? Hipotensión, bradicardia, insuficiencia cardíaca, broncoespasmos, fenómeno de Raynaud y extremidades frías, enmascaran una hipoglucemia, que era lo que les mencionaba previamente, hipertrigliceridemia y efecto rebote cuando estos pacientes vienen consumiendo los beta bloqueantes y el médico se los retira en forma brusca de un día para el otro, pueden sufrir un efecto rebote. Las contraindicaciones van a ser pacientes con asma o EPOC. El EPOC es una contraindicación relativa, el asma es una contraindicación absoluta de beta bloqueantes, bloqueos de rama, insuficiencia cardíaca severa, shock, pacientes con shock o shock cardiogénico, insuficiencia cardíaca severa no se da beta bloqueante, vasculopatía periférica, enfermedad de Raynaud. Bueno, muchas gracias.